¿Alguna vez te has preguntado cómo un solo hombre pudo desafiar al imponente imperio de Roma? En este video nos sumergiremos en la épica historia de Espartaco, el gladiador que no solo luchó por su libertad, sino que lideró una de las rebeliones más legendarias de la antigüedad. Desde las arenas del circo hasta las colinas del sur de Italia, Espartaco se convirtió en un símbolo de resistencia y valentía, desafiando a las regiones romanas y haciendo temblar a una de las potencias más grandes de la historia. Acompáñanos a descubrir los detalles más impactantes, los momentos de tensión y las estrategias audaces que definieron la rebelión de Espartaco y su ejército de esclavos. Lo que comenzó como una aparente e insignificante fuga de esclavos a 190 kilómetros de Roma se convirtió en una rebelión que sacudió los cimientos del mayor imperio jamás conocido. Al frente de aquel grupo de hombres dispuestos a matar y morir por su libertad, estaba un insospechado líder que encabezó la amenaza interna más peligrosa de la República Romana. Su nombre era Espartaco. Muchos lo describen como un idealista, un reformista, un revolucionario, pero para otros no existe heroísmo en su legado, considerándolo un asesino despiadado, carente de compasión y un temerario rufián. Esta es la historia de Espartaco, el gladiador que humilló a las regiones de Roma, transformando a 74 fugitivos en un desafiante ejército de 100.000 hombres y que, 2000 años después, sigue siendo admirado. Contrario al mito, Espartaco no nació siendo un esclavo. Fue un hombre libre que aprendió a luchar en el campo de batalla bajo las órdenes del ejército romano, y no era la arena de un anfiteatro como algunas personas tienden a creer. Sin embargo, cuando irrumpió en los relatos antiguos, ya era considerado una mercancía de cambio. Un esclavo propiedad de Roma sin rostro ni nombre. Fue solo por su papel de la rebelión de esclavos que enfrentó al imperio que comenzó a ser reconocido. Las fuentes antiguas sugieren que Espartaco nació en Tracia hacia el 100 a.C., en un territorio ubicado en los límites de las actuales Bulgaria, Grecia y Turquía, un lugar de tribus guerreras que, para bien o para mal, terminó por definirlo. Haber nacido libre le dio a Espartaco un norte, la motivación necesaria para enfrentar todas las amenazas que le esperaban en los próximos años. Siempre persiguió el fuego de libertad, una llama que solo se extinguiría con su muerte. Antes de convertirse en enemigo de Roma, había formado parte de ella y de su sistema. Aprendió todo lo que supo en tácticas de guerra mientras fue un legionario, porque eso era lo que hacían los tracios, pobres de la época. Enlistarse, sin embargo, Espartaco prefirió desertar antes de atacar a su propio pueblo. Fue capturado poco tiempo después y convertido en esclavo. Su mala racha no terminaba allí, pues su esposa también fue capturada y recluida junto a él, en la misma celda, aunque juntos sus vidas ya no les pertenecían. Al llegar a la capital del viejo mundo, su condición de esclavo lo rebajaría al mismo nivel de los animales. Viviría sometido a la voluntad de otro hombre, su dueño, su experiencia tan nueva para él como humillante. No obstante, eso nunca llegaría a ocurrir. Espartaco fue llevado a la ciudad italiana de Capua, a 190 kilómetros de Roma, donde fue encerrado en una escuela de gladiadores, a diferencia de otros esclavos que eran convertidos en servidumbre o en campesinos. Su portento físico le hizo ser vendido para animar a cientos de hombres en su espectáculo sangriento y fatal. En la escuela no solo entrenó con armas y luchó cuerpo a cuerpo para complacer a la multitud, también afinó su instinto asesino, lo que le hizo perder cualquier vestigio de compasión que le quedara. Espartaco se convirtió en una máquina de matar. Aquella prisión también le sirvió para afianzar lazos con sus compañeros de celda, todos esclavos y futuros gladiadores al servicio del dueño de la escuela. Uno de ellos, Crixo, le acompañaría en los próximos eventos de su vida. Junto a Crixo, Espartaco comía, dormía y convivía con otros 200 esclavos, cada vez más adiestrados en el combate y con una inmejorable condición física.
Tantos hombres de estas características y con el mismo deseo de libertad en un mismo lugar era una especie de dinamita a punto de explotar. Confiados de tener las armas y superarlos en número, los custodios de la escuela subestimaron los fuertes lazos de hermandad que se crean entre personas encerradas. Y peor aún, olvidaron que siempre esperarán el momento oportuno para atacar y reclamar de vuelta lo que consideran suyo, la libertad. Durante una noche del año 73 a.C., los 200 esclavos ejecutaron su plan de escape al someter a los guardias durante la cena. Increíblemente, se armaron de cubiertos de acero, cuchillas y de cualquier otro objeto puntiagudo o filoso capaz de cortar. Totalmente sorprendidos, los guardias no pudieron poner tanta resistencia, pues aunque tenían las armas, estaban en desventaja física contra aquellos hombres que entrenaban día y noche, lucha cuerpo a cuerpo. El éxito del motín no resultaba tan descabellado después de todo. Los gladiadores tiñeron el suelo y las paredes de la escuela de sangre. Tras un arrebato de ira y venganza, arrasaron con todo lo que se interpuso en la concreción de su objetivo, obtener la libertad. 74 de aquellos guerreros lograron escapar antes que un nuevo pelotón de custodios llegara a sofocar el motín. La sangrienta lucha ya se había consumado en solo una hora. Los ahora fugitivos eran libres y emprendieron una rápida huida al campo con las armas recuperadas de los soldados. Pero cuando la adrenalina bajó y el remolino de emociones cesó, una pregunta los detuvo. Ahora, ¿qué hacemos? No saber qué dirección tomar no era lo único que inquietaba a los recién fugados. Los gladiadores también necesitaban un líder que supiera qué hacer y tomara las decisiones, y ese hombre era Espartaco. Para el autor estadounidense John Maddox Roberts, Espartaco debía tener un gran carisma personal, el tipo de persona que todos siguen, que además parecía tener una idea sobre qué hacer. Sumado a la incertidumbre de no tener precisado el siguiente paso, los fugitivos tenían hambre, necesitaban ropa y más armas. Todo lo consiguieron de la única forma que sabían, con violencia, saqueando cuanto encontraban en la campiña al sur de Italia. Espartaco definió entonces el plan: organizarse en una unidad móvil y desaparecer. Para ello, servirían las escasamente pobladas laderas del Vesubio, donde el líder Tracio construyó una base en la ladera más alta para advertir la inminente respuesta romana. Mientras tanto, en la capital italiana, la fuga de 74 esclavos no suponía una mayor emergencia, pues para ellos se trataba de un problema pequeño, no un asunto de alarma. Pero el Senado y los aristócratas se equivocaron al subestimar a los forajidos. Sabiendo que cualquier tropa les superaría en número y armas, decidieron enviar un pelotón de 1000 hombres al Vesubio para someterlos. El comandante romano era perezoso y negligente, lo que le hizo ser una presa fácil para el inteligente Espartaco, quien terminó por asentar una herida fatal a sus centinelas que dormían durante una fría noche. Aquella masacre de 1000 reclutas sería apenas el primero de más de una docena de reveses que sufriría Roma. Espartaco y sus hombres se hicieron con el campamento romano, apoderándose de sus armas y caballos. Al mismo tiempo, la noticia llegó a la ciudad como un mensaje claro: Roma no era invulnerable. Espartaco luchó valientemente hasta el final, sabiendo que la libertad no se obtiene fácilmente. Aunque la rebelión fue socavada, el impacto de su lucha perduró en la memoria colectiva. Su valentía y determinación inspiraron a generaciones futuras, y su historia se convirtió en un símbolo de lucha por la libertad y la justicia. 2000 años después, el legado de Espartaco sigue vivo, recordándonos que incluso los más oprimidos pueden levantarse y desafiar a los poderosos en busca de la libertad. Y como nosotros estamos aquí solo para traerte información de valor, sería valiosísimo que nos cuentes tu opinión sobre este video. No olvides suscribirte, darle like y volver pronto al canal, que seguiremos creando mucho más contenido de calidad para ti. Nos vemos pronto y recuerda que la historia siempre es más interesante
cuando la conocemos mejor.